¿qué parte, qué organismos? Los núcleos, ¿verdad? Los más pesados, esa está entre 700 a 1000 G. Muy bajito, ¿ok? Y los tiempos, sí, como se los di yo ayer, entre 10 a 20 minutos. ¿Ok? La segunda, que sería el sobrenadante de la primera, sería a 15.000 G, entre 15.000 G, este sería un promedio más o menos de 800, ¿verdad? Entre 15.000 y 20.000 G. Igual, el tiempo entre 10 a 20 minutos. ¿Okay? ¿Qué sedimentaba esto? Mitocondrias, peroxisomas y lisosomas. Peroxisomas y lisosomas, ¿okay? Principalmente. La tercera, que es el sobrenadante de la segunda, esa creo que sí se las dije por ahí bien, eran 100.000 G. Recuerde que esas centrífugas, ultracentrífugas, llegan más o menos hasta 500.000 G. ¿Okay? Alrededor de 100.000 revoluciones por minuto. Y esta sería, ¿okay?, entre 1 a 2 horas. De eso sí estaba seguro de los tiempos. La cuarta, esta que sedimenta, microsomas, ¿verdad? Que son vesículas de retículo endoplásmico. Recuerde que el primer tratamiento de homogenización destruye las membranas celulares, rompe las membranas citoplasmáticas, pero también destruye el retículo endoplásmico, ¿okay?, y el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, esta tercera centrifugación permite precipitar los microsomas, que son esas mezclas, esas vesículas de restos de membranas plasmáticas, de restos de aparato de Golgi, de retículo endoplásmico, ¿okay? Bien, la cuarta y la última centrifugación, más o menos a 200.000 G. Y de 2 a 3 horas de centrifugación. ¿Okay? ¿Qué permite sedimentar esto? Sedimento, ¿verdad? Son principalmente ribosomas. Podríamos encontrar gránulos de glucógeno en las células animales, o gránulos de celulosa, por ejemplo, complejos polisacáridos de celulosa en células vegetales. Principalmente que es el polisacárido de reserva de los vegetales en la celulosa. Bien, ¿y qué queda en el citosol acá? En la última. Hoy ando medio, no me hablo las cosas y de repente me doy cuenta. Ando con mi hermano, lo están operando, lo van a operar en un ratito. Mi perro hay que dormirlo. O sea, entonces ando así como que con mi cabeza en otra parte. Sí, porque ya tiene 12 años. Es un golden, pero está muy bien. Me lo dejaron engordar mucho porque estuve fuera 8 años, ya no me lo pude traer. Pero bueno, ni modo. La última entonces que queda en el sobrenadante, el citosol, ¿okay? Es parte soluble de la célula, ¿sí? Principalmente soluble y a lo mejor pues, restos, iones, moléculas pequeñas ahí en el citosol. Bien, listo, quedamos con esto cerrado. ¿Puedo borrar? Ahí tengo el peinado, si lo quiere peinar. Bien, teníamos esto que también lo pasé ayer muy rápido, lo miran, pero no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Sabemos que las células vegetales tienen pared celular, hay diferencias en cuanto a la obtención de energía, por ser pues, organismos fotosintéticos, obtienen la energía principalmente de la luz solar, elaboran sustancias hidrocarbonadas a partir del dióxido de carbono y utilizan como fuente de energía entonces la energía luminosa o la fuente solar. ¿Okay? Posee vacuolas más grandes,
¿sí? Tiene clorofila en lugar de hemoglobina, como nuestras células sanguíneas, pues tiene clorofila, tiene gránulos de almidón, ¿ok? Que son el principal polisacárido de reserva de las plantas, ¿ok? La celulosa, que también es un polisacárido, es principalmente estructural, ¿sí? Entonces el almidón como polisacárido de reserva, el glucógeno como polisacárido de reserva de las células animales. Entonces hay diferencias en cuanto al polisacárido de reserva, pero ese polisacárido de reserva, almidón en los animales, esto está, mal, porque el almidón aquí no tiene gránulos de almidón, pero tiene, ¿verdad?, glucógeno, que también está formado por polímeros de glucosa. Entonces, ese polisacárido de reserva, tanto en animales como en plantas, está formado por restos de glucosa, ¿ok?, unidos por enlace alfa 1,4. Ya eso lo veremos en carbohidratos. Entonces, ese polisacárido de reserva difiere entonces entre animales, las células animales y las células vegetales. Bien, igual los polisacáridos estructurales pues también difieren. Bien, generalmente pues tienen muchísimas formas las células animales, y las vegetales pues tienen forma más regular. Bien, esto también lo habíamos pasado ayer, así que importante los principios fundamentales de las células, ¿sí? Recuerden que todas las células o toda la materia viva está formada por los mismos componentes químicos, ¿ok? Y provienen del mismo ancestro. Entonces, todas las células derivan siempre de una célula. La información genética se transmite de una célula a otra, ¿verdad? Se almacena y se transmite, y las reacciones químicas, pues todo ese metabolismo, pues toda esa suma o totalidad de reacciones que forman el metabolismo es parte o tiene lugar dentro de la célula. Ayer les dije también que los virus, como ustedes saben, no son materia viva. Ellos parasitan, digámoslo así, a células, ¿verdad?, de materia viva, células vivas, y viven a expensas de esas células. Utilizan maquinaria enzimática de todas las células, pueden ser ARN o ADN, o pueden tener ese material genético, uno u otro, y se incorpora o se instala en el material genético, se inserta en el material genético de las células vivas, y utilizan toda esa maquinaria enzimática para poder entonces reproducirse, pero no pueden sobrevivir por sí solos, por eso no son materia viva, ¿ok? Bien, esta célula, a mí me gusta muchísimo esa imagen, porque prácticamente representa todos los componentes celulares, ¿verdad?, bien especificaditos, como el retículo endoplásmico está adosado prácticamente a la membrana nuclear, ¿verdad?, la cantidad de ribosomas, que es donde se da la respiración celular, aparato de Golgi, que es ese complejo de sacos, y los demás organelos que forman parte, la parte también estructural de la célula, ¿verdad?, el citoesqueleto. Y esto fue lo que vimos ayer, que no voy a hablar más de eso. ¿Hay alguna pregunta sobre nada? ¿Todo bien? Ok, creo que quedamos aquí, ¿sí? O ya lo habíamos visto. El intercambio entonces de moléculas entre medio interno y externo lo limita aquí en la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es altamente selectiva, ¿ok? ¿Qué deja pasar libremente la membrana plasmática? ¿Qué sustancias? Lípidos, ¿verdad? Porque recuerden que es hidrofóbica y ella permite la entrada, por lo tanto, de lípidos, de moléculas hidrofóbicas a través de ella, que tienen lipofilicidad elevada y pueden entonces atravesar esa membrana plasmática. ¿Qué más pasa libremente a través de esa membrana? Agua, ¿verdad? No necesita ningún transportador, y
CO2 y oxígeno también pasan libremente. El resto, prácticamente, de moléculas requieren de algún colaborador o ayudador que les permita entrar o salir de la célula. Y de ahí entonces hablamos de que es altamente selectiva. Necesita que, pues, canales o necesita receptores, algunas sustancias para poder transmitir esa señal que llevan. ¿Por qué? Porque son de naturaleza proteica principalmente, o son iones que no pueden atravesar libremente esa membrana plasmática. Entonces hay una señalización luego interna que se encarga de, digamos, de ampliar o amplificar esa señal que llevan algunas hormonas, ¿verdad? Y algunos neurotransmisores que no pueden atravesar esa membrana y que utilizan receptores, ¿ok? Y utilizan a su vez mensajeros secundarios para que esa señalización pues sea amplificada dentro de la célula. ¿Bien? Principalmente está formado por un elevado porcentaje de proteínas, ¿verdad? Ya lo dijimos, enzimas, iones, transportadores de iones, moléculas específicas. Los canales de iones son muy específicos para iones, pero también existen bombas. Las bombas, a diferencia de los canales iónicos, permiten transporte o intercambio de iones, de diferentes iones. Los canales iónicos permiten el paso de iones específicos, hay canales para cada ion, ¿verdad? Receptores que unen entonces antígenos que pueden ser digamos, de bacterias, de virus, de organismos patógenos, por ejemplo, bajo contenido de carbohidratos que intervienen en funciones de reconocimiento, y pues 40% de lípidos, principalmente por moléculas simpáticas como los fosfolípidos, esfingolípidos y glicerofosfolípidos, ¿verdad? Como los ¿cuáles son los principales fosfolípidos de membrana? ¿Recuerdan? La mielina, la que tiene mielina, colina, serina, etanolamina. ¿Recuerdan? Bueno, ya lo veremos por ahí más adelante. Y colesterol. Bien, esos son los principales fosfolípidos, los que tienen etanolamina y colina, si mal no recuerdo. Pero también están los que tienen serina. ¿Okay? Bien, fosfolípidos veremos bien en sus estructuras en lípidos, ¿ok? Hablábamos de la membrana plasmática, entonces esa estructura o bicapa lipídica, ¿verdad? No me voy a extender en esto, importante saber que unida esa membrana hacia la parte interna o interior de la célula, que estaría representada por esta parte, esta sería el exterior o el líquido extracelular, ¿verdad? Y todas esas fibras o citoesqueleto que está a su vez anclado a esa membrana, y hacia la parte interna de la membrana, ¿verdad? Hacia el citosol, y fibras entonces luego de colágeno, glucoproteínas o carbohidratos que están conectados, enlazados a proteínas de membrana, da lugar a glucoproteínas, ¿verdad? Fibronectinas, fibras de colágeno, proteínas integrales. Recuerden que las proteínas que están allí, muchas son móviles, no son fijas, no son ancladas fijas en la membrana, sino pueden estar dispersas a través de toda la membrana citoplasmática, y hay otras que están completamente ancladas y que atraviesan por completo la membrana. Se denominan proteínas transmembranales, como la integrina, por ejemplo, ¿ok? O proteína integral. Bien, esto es lo mismo, pero ahí vemos en más detalle cómo esas proteínas pues tienen una estructura primaria, secundaria, que da lugar entonces a esos transportadores, ¿verdad? Son proteínas, tienen estructuras secundarias en forma de alfa hélice. Parte importante de la membrana también el colesterol, entonces fosfolípidos, glucolípidos, colesterol son los tres componentes básicos importantes de la membrana plasmática, ¿ok?
Bien, tampoco voy, esto es extenso, pero solo hablar de la difusión facilitada, ¿verdad? O transporte pasivo y transporte activo. La difusión facilitada está a favor de un gradiente de concentración o en contra. A favor de un gradiente de concentración, ¿verdad? Depende de una diferencia de concentraciones de ese metabolito para que pase o difunda a través de esa membrana sin ningún problema, ¿ok? De mayor concentración a menor concentración. Eso permite el paso de sustancia, pero siempre facilitada, ojo, por proteínas que permiten el paso de esa sustancia por difusión facilitada. Por eso se llama facilitada, ¿sí? Cuando está en contra de un gradiente de concentración, entonces es transporte activo que requiere ATP principalmente como fuente de energía. De ahí 0. Aquí esto lo miran un poquito porque es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero no vamos tampoco a definir todos esos, como les dije, los canales iónicos son muy importantes, las bombas. ¿Okay? Por ejemplo, la bomba sodio-potasio, ¿sí? La bomba sodio-potasio intercambia iones de sodio por potasio, permite la salida de 3 iones de sodio por la entrada de 2 de potasio al interior de la célula, y así, ¿verdad? Canales y receptores prácticamente alrededor. Como les dije, lo único que difunde solito, sin ningún problema, es el agua, CO2 y oxígeno, ¿ok? Bien, el citosol entonces es esa parte soluble donde están los organelos, pero ese citosol, pues fuera de esos organelos, es esa parte soluble donde ocurren ciertas reacciones enzimáticas importantes que no tienen que estar o no están dentro de organelos. Ocurre el inicio de la degradación de azúcares, parte de la síntesis de proteínas, pero luego entonces de ahí pues muchos componentes van a los distintos organelos. Recuerden que la función de los organelos es compartimentar, dividir prácticamente en esas células, y eso permite que haya separación, ¿verdad?, de concentraciones de moléculas, de sustratos, por ejemplo, y de productos, y de esa manera haya una regulación perfecta de todas las reacciones, ¿ok? Eso es lo que hacen los organelos: separar, dividir y facilitar o permitir un trabajo eficiente, ¿verdad?, a nivel de la célula. Bien, el citoesqueleto entonces está formado por proteínas. Esto también es extensísimo, la parte del citoesqueleto, pero son los microfilamentos, microtúbulos, ¿ok? Filamentos intermediarios. Importante saber ahí que son de naturaleza proteica, que los microtúbulos están formados por una proteína denominada tubulina, que interviene en la formación del uso micótico, ¿ok? Y es una polimerización prácticamente de microtúbulos en función de tubulina, ¿ok? Filamentos intermedios o intermediarios, ¿sí? Polipéptidos también menos solubles y más estables, son una especie de cordones, ¿sí?, gruesos, por eso son menos solubles, y microfilamentos que forman la miosina y la actina, importantes en la contracción muscular, ¿ok? Entonces prácticamente organizan o mantienen ese citoesqueleto, la estructura de la célula, evita la deformidad de la célula, sostiene los elementos celulares o los componentes celulares, ¿verdad?, como una especie de red en todo eso. Entonces fíjense, cada uno pues tiene su ubicación específica. Aquí están los microtúbulos, ¿sí? Filamentos intermedios formados sobre todo hacia los bordes o digamos hacia el extremo de la parte citosólica de la membrana, ¿sí? Y microfilamentos igual. Entonces cada uno formado, repito, esto es extensísimo, toda la formación de ellos. Dígame. Una pregunta, ahí arriba en el citosol dice que hace parte de síntesis de proteínas, o sea, va a incluir todo lo que es glicólisis, gluconeogénesis y fermentación láctica.
No, degradación de azúcares, inicial de azúcares, porque por ejemplo la glicólisis se da hasta piruvato en citosol, ¿ok? Después entra la mitocondria y se da todo el proceso. Parte de síntesis de proteínas también ocurre allí, parte, ¿ok? En el citosol. ¿Dónde ocurre la síntesis de proteínas específicamente? Porque parte de ella se da en el citosol, pero ¿dónde ocurre la síntesis de proteínas? ¿Dónde se va formando las proteínas? ¿Dónde? ¿En qué organelo? En los ribosomas. ¿Okay? Recuerden que los ribosomas pueden estar adheridos al retículo endoplásmico y formar el retículo endoplásmico rugoso, o pueden estar libres. Entonces, dependiendo de a dónde van esas proteínas, pues unas se sintetizan en los ribosomas que están adheridos al retículo endoplásmico y otras proteínas se sintetizan a nivel de los ribosomas libres. Entonces, principalmente ocurre allí, pero parte de esa síntesis o modificación puede darse a nivel del citosol, ¿ok? Bien, y esto es lo mismo, son los microtúbulos, ¿sí? Los microfilamentos, filamentos intermedios, entonces dándole esa forma, esa estructura compacta a las células que evita entonces deformidades y movimientos de los organelos, ¿okay? Prácticamente sostiene toda la armazón o toda la formación, todos los componentes intracelulares, ¿okay? De los organelos principalmente. Cilios y flagelos tampoco. Esto es demasiado extenso, pero son microtúbulos internos, entonces, que forman esos cilios y flagelos de, por ejemplo, de los espermatozoides o de bacterias ciliadas con cilios o con flagelos. Bien, membrana nuclear o el núcleo, formado entonces en las eucariotas, aislado por una membrana nuclear. ¿Qué es lo más importante ahí? Saber que hay poros. Poros que permiten también, es muy selectiva esa membrana nuclear, y prácticamente el intercambio que ocurre allí entre el núcleo y el citoplasma es intercambio de proteínas y ARN, ¿okay? Principalmente entrada y salida de proteínas como enzimas que intervienen en todo ese procesamiento de los o metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y ARN ribosómico de transferencia y mensajero. Eso es lo que principalmente ocurre. Entonces, hay señales de reconocimiento de proteínas que están dentro del núcleo, para que esas proteínas, para que sean específicas las que vayan a entrar al núcleo. Por eso hay señales de localización, digamos, y hay luego señales fuera del núcleo, señales de reconocimiento también de proteínas que van a salir de ese núcleo. Entonces, el intercambio de proteínas también es bastante complejo entre núcleo y citoplasma, ¿ok? ¿Intercambio de qué? Entrada, salida sobre todo de ARN ribosómico, mensajero y de transferencia, ¿ok? Bien, la estructura de los poros es bastante compleja, no es sencilla, ¿sí? De hecho se llama complejo del poro nuclear, porque no es una estructura sencillita de entrada y salida, sino es bastante compleja, ¿ok? Bien, ahí están, ahí se ven los poros, hay imágenes de los poros, y son el que permite, repito, es bastante selectivo, separa, aísla, protege esa membrana nuclear al material genético de la célula. ¿Ya firmaron todos? No. ¿Este bolígrafo es de quién? ¿Alguien dejó el bolígrafo? Porque yo no vi bolígrafo. ¿De quién era? ¿Firmaron todos?